Continuamos entonces hablando de la computación en la nube y la relación que puede tener esa computación en la nube con las bases de datos. En la parte final de la parte uno de esta clase estábamos precisamente, habíamos hecho precisamente una mención a eso, a cómo las bases SQL de datos SQL con la disrupción tecnológica que hemos vivido, pues no fueron suficientes y dieron, digamos que un viraje en el mundo de las bases de datos hacia ampliarse a un concepto más grande, sin dejar de lado obviamente las SQL. Vamos a continuar entonces revisando la información al respecto. Aquí vemos un pequeño comparativo entre los unos tipos de bases de datos y los otros. Fíjense que se utilizan algunos criterios como ejecución, desempeño, pues, el nivel de desempeño, la confianza o seguridad o fiabilidad, como lo queramos llamar, la disponibilidad, la consistencia, el almacenamiento de datos y la escalabilidad. Fíjense que son diversos, digamos que diversos criterios. ¿Alguien me puede, por ejemplo, hablar de qué es el performance? O sea, ¿a qué hace referencia con el performance? Nada, profe. ¿Cómo? Que nada. ¿Nadie sabe qué es el desempeño? Performance es lo mismo que desempeño, ¿cierto? Desempeño. Si a usted le miden el desempeño, ¿qué le están midiendo? Supongamos cuando hablan del Ah, que desempeño si está dando fruto o no. ¿Está Buenas, rindiendo? buenas. ¿Ha perdido? No, ñero, yo me acabé de levantar y miré todo ese mensajerío. Ñero, yo lo estaba llamando y Bueno, por ahí por nadie favor, contestó. el video está siendo grabado, esto no es una conversación, les agradezco un poquito de respeto con la clase. Estábamos diciendo que el desempeño es pues una característica de las muchas que se deben medir a una aplicación computacional. Y es eso justamente la capacidad de respuesta que tiene, o sea, la eficiencia, forma parte del desempeño. Fíjese que de acuerdo a lo que vemos ahí, el desempeño es es alto en las no SQL y es bajo en las relacionales o SQL, como las queramos llamar. Cosa que ocurre distinta un poco con la fiabilidad o la confianza. Es pobre en el NoSQL y es bueno en el SQL. La disponibilidad es muy buena en los dos. La consistencia obviamente es mucho más buena en las bases de datos relacionales porque decíamos que eran bases de datos estructuradas SQL, mientras que en las otras son no estructuradas y eso hace que no se garantice que sea pobre la consistencia. ¿Por qué? Porque usted puede, la consistencia fundamentalmente, ¿qué es lo que busca? Esa integridad que también se llama en algunos motores. Lo que busca es que usted no diga cosas que se contradigan, que no hayan inconsistencias entre las cosas que almacenan una parte y las que almacenan otra. Por ejemplo, si usted está hablando de un cliente de código 25 que hizo una venta pero no tiene registrado ese cliente, eso es inconsistente. Fíjense que los motores de bases de datos de SQL son buenos en ese sentido porque de inmediato le dicen, usted está registrando un cliente que no existe. En los SQL, en los no SQL, eso no es tan así. El almacenamiento de los datos es mejor en las no SQL que en las SQL. Y la escalabilidad es, yo diría que lo que más ha potencializado a las no SQL es la escalabilidad. Es muy fácil de escalar, es alto en las no SQL, mientras que a pesar de que es alto en las relacionales, no es fácil de expandir. Aquí hago referencia, pensemos por ejemplo en el manejo de mensajes de Facebook, o no solo de mensajes, sino de toda la data que se maneja en una red social como Facebook. Es mucho más fácil escalarla como la están haciendo, que la están haciendo con bases de datos no SQL, que si lo hiciesen con bases de datos relacionales. Ese es un pequeño comparativo que obviamente no profundiza, que simplemente es a nivel informativo, pero que les da a ustedes una idea de que pues tienen sus pros y tienen sus contras las unas y las otras.
Cada una se utilizará de acuerdo, digamos que a las necesidades. Ahora, esto ya es en cuanto a conceptos, este otro comparativo que vemos acá. Si nos damos cuenta de las bases de datos relacionales, estos conceptos que vemos aquí, pues los tenemos nosotros, digamos que somos familiarizados con esos conceptos. Tenemos tablas, las tablas tienen filas y las filas tienen atributos o columnas, como lo queramos llamar, ¿cierto? Ahora, Sí, con las bases de datos hay algo similar. Estamos hablando de las bases de datos orientadas a documentos, fundamentalmente, porque esas son las que me interesa que analicemos en esta parte del curso. Con las bases de datos es algo similar, simplemente que la información se guarda en colecciones. Las colecciones por dentro tienen documentos que se podría de alguna manera, aunque no literalmente, asimilar con con las tuplas, los registros de las bases de datos. Esos documentos se guardan en un formato que pues todos conocemos, que es el formato JSON, JSON, y las columnas o atributos que se tienen en las bases de datos relacionales aquí se conocen como claves, y son parejas clave-valor, porque es que un documento en JSON es eso, ¿cierto? Un documento en JSON es parejas clave-valor. Supongamos el atributo nombre, la clave nombre y el valor que tenga esa clave nombre. El atributo apellido y el valor. En el caso mío, ¿qué diría? Nombre, dos puntos, Omar Portilla. Omar. Apellido, dos puntos, Portilla. Dirección, dos puntos y aparecería la dirección. Eso es un documento en formato JSON. Si alguien no está familiarizado, pues la red entrega abundante documentación acerca de este formato, que es un formato que está masificado, totalmente masificado en el mundo de los servicios. Incluso estaban predominando sobre XML, que era el formato por excelencia para el mundo de las especificaciones basadas en servicios. sí. Eh, este, perdón, algo ocurrió. Un minuto. Ah, no, hasta ahí llegaba esa presentación. Ahora, ¿qué quiero que hagamos? Que miremos una plataforma tecnológica que tiene unos cuantos años, para eso nos vamos a guiar por esta página web, que presenta información de qué es esa plataforma, y la plataforma es Firebase. Para algunos muchachos que están viendo el curso de desarrollo móvil, pues no les es tan desconocida porque ya empezaron a ver algunas cositas de ella. ¿Qué es Firebase? Es un proyecto que nació como un emprendimiento más y en el 2014 fue comprado por Google. Es un proyecto de lo que centrado en lo que estábamos hablando ahorita. Lo que hace es backing como servicio. ¿A qué me refiero con el backing como servicio? Firebase lo que hace es ofrecer muchísimos servicios de backing, evitando que usted tenga que desarrollarlos desde cero. Un ejemplo típico son los logueos. Es función de alguien de backing encargarse de toda la parte de autenticación de usuarios, de registro de usuarios, de asignaciones de permisos, etc. Firebase ofrece funcionalidades para eso, para que se haga de manera muy, digamos que, muy fácil de implementar. O sea, el backend se vuelve solo usar servicios que ya existen. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿qué es Firebase? Como lo dice esta documentación que estamos viendo, es un conjunto de herramientas que buscan crear aplicaciones de alta calidad y que lo que contiene es una plataforma de diferentes aplicaciones que harán la vida más fácil a los desarrolladores. Eso es Firebase. Posteriormente ustedes pues pueden entrar a la página y ver algunos videos que hay ahí mostrando pues conceptos introductorios a Firebase. Fíjense los servicios que ofrece, y este es el que pues no es el único que nos interesa desde el punto de vista de las bases de datos, pero digamos que el central. Es una base, ofrece algo que se llama bases de datos en tiempo real. ¿Alguien sabe qué es eso?
Muchachos, ¿de pronto alguien ha escuchado hablar acerca de las bases de datos en tiempo real? No. No, profe, no, nunca había escuchado hablar de eso. Bueno, hay unas cuantas empresas, pero Firebase pues ya lleva 6 años en el mercado de las bases de datos en tiempo real. Son bases de datos que se encargan de mantener a todos los usuarios que estén conectados a esa base de datos, mantenerlos totalmente actualizados en tiempo real. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy usuario de esa base de datos y supongamos Sebastián también es usuario de esa base de datos y en este momento Sebastián hace alguna actualización sobre esa base de datos, Firebase a través de su plataforma se encarga de notificarme de inmediato que eso ocurrió y actualizarme los datos. O sea, la actualización es en tiempo real. Postgres o cualquier sistema SQL, cualquier base de datos que no es en tiempo real, no hace eso, ¿cierto? El dato queda ya guardado, pues yo tendré que ir a mirar si cambió o no. Mientras que las bases de datos en tiempo real, cada vez que ocurre algo, avisa, informa, notifica. Y eso es una ventaja grandísima porque eso significa que todas las aplicaciones que utilizan bases de datos en tiempo real, pues están actualizadas permanentemente. ¿Entiende un poquito el concepto? Sí, profe. Importante esas bases de datos que se están almacenando en formato JSON. Ese es el tipo de el tipo de base de datos que ofrece Firebase. Una base de datos en tiempo real. Suministrada O con sea, profe, que, o sea, profe, que lo que ofrece este tipo de base de datos es que podemos ver los cambios realizados en esas bases de datos de inmediato, en cambio que en las otras no. Sí, pero es que lo notifica, ni siquiera si uno le pregunta, ella le avisa a uno, inmediatamente ocurre. A todos los que estén conectados los notifica. Usted tiene que suscribirse y ser un observador permanente. Mm, Y está ahí escuchando como una especie de disparador permanente. Apenas ocurre algo, ella le notifica qué ocurrió. Todo esto está muy asociado con el nuevo paradigma de programación que se llama programación reactiva, donde uno no programa un flujo específico de datos, sino que hay que programar por ejemplo, en el caso de las bases de datos, hay que programar qué hay que hacer cada vez que ocurre una notificación de esas para actualizar las aplicaciones. ¿De acuerdo? Sí. sí, profe. Bueno, pero no es el único servicio que utiliza, que está dentro de la plataforma Firebase. Por cierto, olvidaba comentarles, y eso es importante, Fire es esto, una plataforma como servicio. O sea, dentro de la arquitectura, dentro de la jerarquía de, de computación en la nube, dijimos que eran 3 niveles, ¿cierto? Firebase pertenece a este nivel. O sea, Firebase es una plataforma como servicio. ¿De acuerdo? ¿Eso qué Sí. quiere decir? Que nosotros podemos hacer aplicaciones. Si nosotros somos usuarios, podemos hacer una aplicación propia, pero usar esa plataforma. ¿Dónde está lo interesante? Que el uso es gratuito mientras usted sea desarrollador. Solo cuando la vaya a poner en producción será que si la va a usar, le cobra. Digamos que otro servicio interesantísimo de Firebase es la autenticación. ¿A qué se refiere con el servicio de autenticación? Justo a eso que dice acá, que el inicio de sesión y la gestión del inicio de sesión la hace Firebase por usted y se puede loguear de infinitas formas, fíjese, con correo de contraseña, con número telefónico y que al teléfono le llegue un mensaje para confirmar que es usted, con la cuenta de Facebook, de Twitter, de GitHub, de forma anónima. Hay muchísimas formas de hacerlo. Creo que son como 20 formas de hacerlo. Con solo llamar un método. Fíjense que eso es una cosa que alivia a la gente del backend y sobre todo a la gente que trabaja con bases de datos, porque usualmente en las aplicaciones, ¿cómo se hace la autenticación? Pues se tiene que hacer una tabla de usuarios
gestionarla y tratar de protegerla y evitar al máximo que los intrusos lleguen a ella y la manoseen, ¿cierto? Sí, En el desarrollo actual de aplicaciones basadas en, sobre todo en los nuevos frameworks, eso no se requiere. Simplemente usted llama un método y ese método, una plataforma como esta, hace todo por usted. Yo creo que esa es una cosa bastante importante y que modifica mucho a aquella gente que administraba bases de datos en el pasado, porque tenían que sufrir mucho tratando de proteger esa tabla de usuarios y permisos y contraseñas. Eso Five lo hace, digamos que en forma transparente. Ofrece también servicios de almacenamiento, es decir, usted ya no tiene que instalar servidores de archivos, sino que él le hace toda la gestión del almacenamiento a través de algo que se llama el storage, Fire Storage. Acá está. Otro servicio muy importante de esa plataforma como servicios. Ofrece otro servicio importantísimo también, que es el hosting. ¿A qué se refiere con ese hosting? Usted puede hacer su aplicación y también ponerla, registrarla en Firefox y ponerla, entregársela en la administración a esa plataforma para que le haga toda la gestión de esa aplicación que usted tiene. O sea, él le sirve de servidor, si usted desea. Y esta función es muy importante y está en boga, digamos que está haciendo tendencia. Ahí decía que beta, pero eso ya no es beta, lo que ocurre es que la página pues no está del todo actualizada. Las funciones cloud. ¿Qué son las funciones cloud? Lo que buscan es que el código que usted tenga que hacer en backend lo ponga en pequeñas piezas y lo ponga ahí, dentro de Firebase. Con las funciones cloud en bases de datos se pueden reemplazar los famosos disparadores, porque esos son las funciones cloud, unos disparadores. Así como en bases de datos hay disparadores clásicos, aquí las funciones cloud permiten de alguna u otra forma generar funciones. Ojo, hay una cosa que no les he dicho que también es importante tenerla clara, que todo lo que se haga en este tipo de herramientas tienen como fundamento principal JavaScript o las tecnologías asociadas, TypeScript para el caso de Angular y Ionic. Todo está basado en JavaScript. Sin embargo, ¿qué ha hecho Firebase? Ha creado APIs para Java, para Python, para Go, para C++, para varios lenguajes de programación, de manera que de forma transparente, como se usa en JavaScript, se puede usar en esos lenguajes de programación también. Entonces, esa es otra función. Hay laboratorios de pruebas, hay métodos para hacer esto, informes de fallos. Esa herramienta es muy importante, incluso cuando usted entra a crear un proyecto en Firebase, lo primero le pregunta es si quiere hacerla. Fíjense que es analítica de fallos, o sea, mirar en qué falló. Se pueden tomar analíticas de si la aplicación falló porque el celular se quedó sin batería, si lo uno, si lo otro, en qué estado estaba, qué sistema operativo tiene la máquina, de todo. Hay aplicaciones para el monitoreo de rendimiento. Esta es muy importante. Ofrece servicios de notificación autogestionados, o sea, no tiene que gestionarlos uno desde cero. Permite hacer configuraciones remotas, enlaces dinámicos y una serie de servicios pues, en los cuales no nos vamos a centrar. Miremos esto. ¿Cuánto cuesta usarlo? Fíjense que ahí muestran tres planes. El gratis, uno que vale 25 y uno que paga de acuerdo al consumo. Que incluyen todos los productos libres. Además, en bases de datos, que es lo que más nos interesa, que incluye el libre. Hasta 100 conexiones simultáneas. 1 gigabyte de almacenamiento y 10 gigabytes net de descarga. Para uno hacer pruebas eso es más que suficiente. En almacenamiento dan 5 gigabytes, dan 1 gigabyte día de descarga, 20K día de descarga de operaciones, y así en cada uno de las, en hosting dan 1 gigabyte,
Y ese es totalmente libre. O sea, podemos nosotros simplemente, como el producto es de Google, simplemente usted con su cuenta de Gmail se loguea y ya. ¿Hasta ahí está claro más o menos? Más o Entonces, menos. ¿en qué? ¿En dónde hay dudas? Sí. ¿Quiere- Profe, este le vamos a utilizar nosotros como la utilizamos en movilidad. ¿Vamos a crear bases de datos ahí o ya, ahorita hablamos de eso. Lo que le estoy preguntando es si hay dudas hasta lo que aquí hemos mencionado. De lo que hemos mencionado, ¿hay alguna duda o más o menos se ha quedado claro? pues sí, Pues más o menos? ahí va quedando claro. Fíjense que aquí lo que pusieron es más o menos un listado, un resumen de los productos que ofrecen, bases de datos en tiempo real, autenticación, almacenamiento, hosting, funciones en la nube y todos los demás. Ahora, miremos un poquitico en qué consisten las bases de datos en tiempo real. En específico, pues la de Firebase, ¿no? Lo que hace la base de datos en tiempo real es almacenar y sincronizar datos en una base de datos no SQL que está alojada en la nube. Y esos datos, como es en tiempo real, se sincronizan con los clientes y se mantienen disponibles todo el tiempo para todas las aplicaciones. Los datos se almacenan en formato JSON y se sincronizan en tiempo real. Y hay una cosa interesantísima que también Firebase, y se me olvidaba mencionarles, maneja lo que se llama fuera de línea. Porque ustedes saben que sobre todo para las aplicaciones móviles, porque Firebase sirve para aplicaciones móviles y para aplicaciones web normales, o sea, para cualquier sistema de información, en otras palabras. Para aplicaciones móviles es muy usual que si usted va en su móvil, en determinado momento pierda la conexión a datos. Entonces, Fire se encarga de hacer, digamos, de mantener, cuando se pierde la línea, mantiene como una copia de lo que había y apenas llega la, la, la conectividad nuevamente del dispositivo en el cual se está ejecutando la aplicación, lo actualiza. Eso es una cosa muy importante que está ofreciendo también Fire. Y fíjense que le ofrece todo como servicio, o sea, transparente al usuario. Eh, Se puede compilar para distintos tipos de plataformas, en móvil para iOS y Android y en web utilizando cualquier framework que sea JavaScript. ¿Cuáles son las funciones clave que utiliza? Pues la clave de una base de datos en tiempo real es esa, que es en tiempo real. Es decir, que sincroniza datos permanentemente. La otra función importante es la que les estaba comentando hace un momento, que puede trabajar sin conexión. Es decir, que las APIs que utilicen Firebase continúan respondiendo incluso cuando no tienen conexión. La otra importante es que facilita el uso del acceso de datos de los dispositivos de los clientes. Si ustedes se dan cuenta qué es Twitter, qué es Facebook, qué son todo ese tipo de aplicaciones que nosotros usamos tan a diario, son aplicaciones que lo que hacen es utilizar bases de datos no SQL. Por cierto, luego hablaremos un poco para tratar de averiguar qué proyectos importantes a nivel mundial utilizan bases de datos en tiempo real. Y lo otro es que tiene alto nivel de escalamiento. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué se Sí, puede, profe. qué se puede hacer? Pues utilizar todas estas tecnologías que estamos viendo aquí asociadas a las bases de datos. Básicamente, lo que me interesa de esto que vimos acá es que a ustedes les quede claro el concepto de base de datos en tiempo real. Ahora, Fabián creo que era que me preguntaba para qué todo esto. Y todo eso fundamentalmente es para que tratemos de hacer esta actividad. Preparar un informe, una presentación o como lo queramos llamar. Un momentico que allá.
donde se defina qué es bases de datos en tiempo real. O sea, eso que yo le hice, usted ampliar el concepto, entender ese concepto porque es un concepto tendencia. O sea, hacia allá se está yendo. Lo otro, eso que yo hice a grandes rasgos, usted trate de profundizarlo, de escribir qué es FAIRS. Y sobre todo tratar de mirar qué empresas o proyectos con reconocimiento mundial lo están usando. Lo otro, mostrar, y cuando hablo de mostrar, hay dos posibilidades. Mostrar haciendo uno, que hay miles de tutoriales, incluso pues los tres muchachos que están viendo móvil, pues ya han hecho algo de eso. Mostrar cómo se crea un proyecto de datos con Firebase. Es muy fácil, realmente son unos cuantos clics, pero la idea es que usted en su informe muestre cómo se crea. Y el último punto, tratar de explicar cuáles son los mecanismos para hacer consulta, almacenamiento y borrado de datos desde proyectos que usen Firebase. Esa sería la actividad con la que evaluaríamos parte del curso. Es una actividad que está pensada para que sea, primero, productiva para ustedes. Segundo, que no es tan cerrada, es más bien de manera abierta para evitar que alguien diga, no me funciona. Y tercero, que cada quien con su interés, que yo creo que todos lo tienen porque todos queremos realmente aprender tecnologías, se motive, porque es una posibilidad de que no solo obtener una nota para la evaluación, sino realmente motivarse a conocer una tecnología que está en boga y que pues posiblemente nos puede servir de mucho. Sobre todo si quisiésemos hacer proyectos de emprendimiento, este tipo de plataformas como servicios pueden servirnos muchísimo, porque nos evitan hacer muchísimas cosas que de otra forma deberíamos hacer y para lo cual deberíamos contratar un montón de desarrolladores. E inicialmente es gratis mientras lo probamos. Si ya vemos que tenemos flujo de clientes, pues ya tendremos recursos con los cuales pagar, digamos que la factura mensual, porque todo lo que es computación en la nube es con una factura mensual de consumo, tal cual como usted paga su servicio de luz o de agua, que de acuerdo al consumo es lo que le cobran. Pero si uno tiene consumo es porque tiene clientes, y si tiene clientes es porque tiene ingreso, de manera que ya es, digamos que un modelo viable en el mercado en el momento en que usted empieza a tener consumo. ¿Se entiende más o menos lo que pretendería que hiciésemos como actividad de evaluación? Sí, profe. Ah, olvidaba decirles una cosita de esa actividad de evaluación, que en lo posible les recomiendo, tanto para su aprendizaje como para, digamos que fajarse en esa presentación que usted va a hacer, tener en cuenta este tipo de cosas, este tipo de aspectos en la presentación que usted va a hacer. Hablar un poco de cómo se usan las reglas para dar permisos en las bases de datos, de los distintos modelos de autenticación, de cómo es eso de que con Cloud Functions se usan disparadores y de qué consiste esto, Fives Analytics. O sea, cómo es que Five proporciona servicios que hacen analítica y qué tipo de analítica. ¿Usted qué es lo que va a hacer para presentar? No sé si leyeron bien acá esta partecita. Usted lo que va a presentar es una presentación. Y la va a mostrar a través de Zoom. Nos reunimos en la clase normal y a través de Zoom, el día 10 de abril, usted hace su presentación. O sea, profe, la presentación puede ser esto por diapositivas, algún Exacto. video, Hace esto, diapositivas, organiza documentos. Eso que yo estoy haciendo hoy acá, eso mismo Ajá. lo hace usted. Simplemente ok. yo no comparto mi pantalla, sino usted comparte la suya. Empieza a hacer la presentación. Podemos, Si creo, o sea, podemos utilizar el medio que queramos, ¿cierto? claro, pero lo que sí va a hacer es la plataforma esta para que lo hagamos en videoconferencia y todos vemos la Sí, claro. Ok, profe, sí, está bien. si usted tiene el proyecto, si creó un proyecto de base de datos, nos muestra qué hizo, nos muestra todo lo que pudo concretar respecto de ese tema. Bueno, profe, está bien. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Sí. Jason, Entonces, que profe, llegó el nos último, ya más o menos lo tiene claro. envía eso al grupo. Jason, Sí, profe, sí, ya sé cómo es la vuelta y tan. listo.
Y la segunda Profe. actividad, porque tenemos que evaluar, ese digamos que es un tema de autoaprendizaje de ustedes, y la segunda actividad es evaluar lo que veníamos haciendo. Entonces, cada quien, ¿qué va a hacer? Usa la base de datos en Postgres que quiera, una que ya tenga, una que baje en internet, una que haga, la que usted quiera. Listo. Lo ¿Y importante qué? es que con base ¿en ella en quién? En esa base de datos, Proponga 4 consultas. proponga 4 consultas. Pero ¿qué es lo que busco de esas 4 consultas? No vayan a escribir 4 celes porque sería vergonzoso, ¿no? La idea es que usted muestre sus conocimientos en SQL. Cada consulta debe tener una descripción de qué información tiene en la forma más detallada posible. O sea, además de la consulta, usted me va a mandar, porque yo sí es un trabajo escrito que usted me va a enviar. Usted me envía el script de la base de datos con los datos y todo. O sea, que yo corra el script para que me quede la base de datos con datos y todo adentro. Me va a mandar la descripción de qué hace la consulta. Me manda la consulta y me dice qué resultados debe obtener para cada una de las 4. Bueno. Ah, listo. Profe, ¿y todo eso es para el 10 de abril, todo? Pues de aquí al 10 de abril, cuando me quieran entregar el de las consultas, Ah, listo. ese es enviado. Acuerden que ese es enviado. Si usted mañana tiene su base de datos con sus 4 consultas, usted considere que son consultas relevantes, que está aplicando los conocimientos que usted conoce de SQL en esas consultas. No vayan a hacer todas las 4 consultas iguales, porque eso es como redundar, ¿no? Ah, listo, profe, está bien. ¿Está claro eso, muchachos? Sí. Sí, profe. ¿Alguna pregunta entonces de las 2 actividades de evaluación que vamos a hacer? No, entonces, profe, nos envía ese documento al grupo, pues. Sí, con todo gusto. Esta actividad uno es muy de su responsabilidad, es muy de que usted se motive a hacerla. No lo haga por pasar la materia, porque igual pasar la materia es fácil, hágalo por Para convencimiento aprender. propio de que aprender tecnologías puede serle de mucha utilidad. Solo saber esta plataforma podría ayudarle a usted a crear una aplicación fácilmente, un emprendimiento que no requiera de inversiones ni en hardware, en ningún tipo de infraestructura física, pues, e incluso en ningún tipo de contratación de desarrolladores de backend. Si usted simplemente aprende un poco de frontend, ya podría pensar en hacer aplicaciones de impacto. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, muchachos, un placer haberme reunido hoy con ustedes, y a través del grupo de WhatsApp me están comentando si tienen alguna duda, y si vemos la necesidad de reunirnos en estos días nuevamente por este medio, pues lo hacemos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Igualmente, profe. señores. Qué pena haber llegado ahorita.